Ahora sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Proverbios. Libro de los Proverbios. Capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, del verso 20 al 33. Vamos a leer en esta mañana, vamos a estudiar en esta mañana. Proverbios 1, 20, el versículo 20 al versículo 33. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer, usted lee un versículo y yo leo el otro. Yo comienzo, versículo 20 hasta terminar el capítulo. Proverbios 1, 20 al 33. Yo leo la versión Reina Valera. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volvemos a mi reflexión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Si me desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán saciados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Los proverbios, ustedes ya lo conocen, ¿no? Un libro maravilloso. Hoy vamos a deleitarnos en este libro. Creo que todo el libro de Proverbios es muy bueno, o sea, no hay día que uno lo lea. Para algo siempre tiene una respuesta. Pero vamos a ver estos versículos del primer capítulo. Y el título de la reflexión de hoy es: ¿alguien está escuchando? ¿Sí? Y el tema para la mañana de hoy es: la sabiduría de Dios levanta su voz al mundo. Esta es la primera parte. ¿Sí? Me dieron el permiso de dedicar otro domingo, entonces voy a aprovechar el de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar haciendo, digamos, una pequeña introducción de qué es el libro de los Proverbios. Ustedes todos los han leído, ¿no? Así sea un capítulo, un verso, ¿sí? Todos reconocen la riqueza de este libro. Es una valiosa colección, hermanos, de sabiduría, cuyo principal protagonista, evidentemente, como toda la escritura, es Dios, actuando en este caso a través de Salomón. Salomón fue el que escribió la mayor parte del libro de los Proverbios, ¿sí? Algunos otros capítulos fueron escritos por también otros hombres inspirados por Dios, pero la mayor parte de los libros de los Proverbios fue escrito por el rey Salomón, ¿sí? Y resalta un tema central: la búsqueda de la sabiduría. Todo el libro es una constante acerca de la búsqueda de la sabiduría. Además, adicionalmente a esto, busca un propósito fundamental al establecer algunos contrastes entre la sabiduría y la necedad. ¿Sí lo han ustedes visto? Sabios versus necios, ¿sí?
Este primer capítulo del libro de Proverbios forma parte de una primera parte en el que se divide el libro de Proverbios, ¿sí? Y se caracteriza la mayor parte de esta primera parte porque hay unos versículos que se llaman versículos antitéticos. ¿Qué significa eso? Que una parte del versículo contrasta con la siguiente. O sea, es una idea que le muestra en la primera parte del versículo y luego en la siguiente parte lo contrasta. O sea, hay una marcada diferencia, ¿sí? Esto nos ayuda mucho, esto es muy pedagógico, ¿sí? Cuando uno lee los versículos de Proverbios, uno entiende mucho porque marca una diferencia, entonces usted puede comparar. Eso significa que es muy pedagógico. Entonces usted se lo puede aprender de memoria fácilmente. ¿Cuánto no se sabe en un versículo de Proverbios? Todo el mundo se sabe uno, ¿sí? Es muy sencillo memorizarlos, ¿sí? Entonces, como el libro de Proverbios está determinado o está encaminado a que el hombre tenga sabiduría, entonces esta sabiduría que tiene que tener unas características. Esta sabiduría que la que habla el libro de Proverbios implica creer en la existencia de Dios, reconocerlo como el creador y el gobernador de todo lo que existe y entender que en su creación hay un orden divino. Este es el derrotero del libro de Proverbios, ¿sí? Acuérdense que marca una diferencia entre el sabio y el necio. El sabio lo que hace es reconocer una ley moral implícita en la escritura, ¿sí? Esta sabiduría que viene de la Biblia no está relacionada, hermano y hermana, con un coeficiente intelectual o la educación que alguien ha recibido. No importa que usted haya tenido una educación, digamos que estándar, o tenga usted una educación superior muy exigente, una maestría, un doctorado. Eso no se trata el libro de los Proverbios, de la sabiduría que viene de Dios. Eso no se trata de la sabiduría mundana o del conocimiento mundano, ¿sí? Esto implica aspectos relacionados con los caracteres y valores que trae una vida cristiana, ¿sí? Y significa este libro que necesitamos ver el mundo a través de la mente de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que veamos, todo lo que pensamos debe estar supeditado a verlo a través del libro o de toda la escritura, en este caso Proverbios, a través de la mente, de la verdad de Dios. Todo lo que hagamos, ¿sí? La palabra para sabio, la palabra anterior para sabio era Hakam, que se describía en ese tiempo como un hábil artesano. O sea, el sabio era un hábil artesano que ayudaba en la construcción del tabernáculo. En los tiempos del rey Salomón, acuérdense que se construyó el templo, un templo maravilloso, y en ese templo ayudaron muchos artesanos hábiles en su oficio, o sea, eran muy hábiles. Entonces de ahí viene la palabra sabio, que era práctico, era sabio y era práctico, ¿sí? Entonces, esta sabiduría de la que habla este libro de Proverbios no es algo teórico, o sea, algo que se queda ahí, sino que es algo práctico. Usted va a ver el libro de Proverbios y todos los versos de Proverbios son algo práctico, algo que usted puede aplicar en la vida diaria, ¿sí? ¿Sí? Todo esto para que nosotros podamos seguir el derrotero o el timón que nos marca el Señor. No significa que no vamos a tener dificultades, porque ahí mismo lo dice el libro de Proverbios, sino que nos permite afrontar esas dificultades con el ánimo de crecer espiritualmente y glorificar al Señor. Entonces, ya para comenzar, ¿sí? El propósito fundamental del libro es guiar al Hijo de Dios hacia la sabiduría y la disciplina y la conversión. Entonces la palabra sabiduría es una constante a través de todo el libro. Y en ese contexto, la sabiduría implica la habilidad, como veíamos antes de los maestros artesanos, es la habilidad de vivir una vida agradable delante de Dios en un mundo impío. Para eso son los proverbios, para eso es la escritura, para vivir una vida agradable delante de Dios en un mundo impío. Este primer capítulo es como un prólogo, ¿sí? Este primer capítulo, todo lo que vemos en el primer capítulo no lo leímos todo, pero todo el primer capítulo es un prólogo de todo lo que trata el libro. Vamos entonces al primer punto de nuestra reflexión en la mañana de hoy, que es el llamamiento. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios aclama, hace un llamamiento. Lea conmigo en voz alta este versículo, todos a la vez. 1, 2, 3. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama
Esa negrita que está ahí no está en la Biblia, la coloqué yo, pero mire que dice que hace su llamado en las plazas. Digamos que en el contexto donde se escribió el libro, la plaza era un lugar público donde la gente se reunía. ¿Se parece mucho a las plazas de ahora? Sí, tal vez en algunos conceptos, ¿sí? Pero lo que dice el versículo es que estaba clamando en las plazas, o sea, donde había mucha gente, y en los principales lugares de reunión. O sea, no se supeditaba a un recinto religioso, ¿sí? La sabiduría de Dios clama en todas partes, ¿sí? Esta aclamación rivaliza entonces, hermano, con la bulla que hace el mundo, ¿sí? Se extiende a todas las personas. Este libro, como toda la escritura, no está dirigido solamente al creyente, sino a todas las personas. ¿Dónde están las plazas? En las plazas, ¿quiénes están? Todas las personas. En los lugares principales, ¿quiénes están? Todas las personas, no solamente los creyentes. Entonces, este llamamiento o esta voz que aclama no es secreta. No es un secreto que la sabiduría clama ante todos los hombres. Vaya conmigo a Isaías 45, 19 y 20. Ahí está, pero búsquelo en su Biblia para que no pierda esa experticia de buscar. Este llamamiento no es secreto. Alguien que me ayude a leerlo, hermano, por favor. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscaron. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Amén. Gracias. El llamamiento que hace la sabiduría de Dios no es un secreto, la misma palabra lo dice. Yo no he hablado en secreto. Esa negrilla que está ahí no está en la Biblia, es mía, pero es para resaltarle la importancia de la idea principal. Yo no he hablado en secreto en algún lugar recóndito de la tierra. Dios no está hablando por secretos. Dios habla abiertamente. La sabiduría de Dios habla abiertamente y da a conocer al mundo lo que es recto. No está circunscrita a un grupo de personas o a una élite privilegiada, hermano. Está a disposición de todos los hombres. Proverbios 8:5 no está ahí. Nos dice que se para en las encrucijadas de los caminos, de tal manera que todos los que pasen puedan escucharla. Antes, en el tiempo antiguo, cuando había una encrucijada de caminos, siempre había alguien que exponía un punto, porque en la encrucijada de caminos se encontraba la gente, ¿sí? Entonces, el símil o la figura literaria de Proverbios nos dice que está en donde está la gente, no está circunscrito, no está escondido, ¿sí? El Señor habla para que todo el mundo pueda escuchar. Todo el mundo puede escuchar la voz de la sabiduría de Dios. En Juan 7:37, que tampoco está ahí, dice que Jesús estaba en las fiestas judías y clamó a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dice el versículo? Y clamó susurrando. Y clamó a gran voz. Él alzó su voz, no gritó, él alzó su voz. Si Jesús en ese tiempo alzó su voz, nosotros ¿qué deberíamos hacer en este tiempo? Alzar nuestra voz, ¿sí? El Señor ha dado a conocer a los hombres su sabiduría, sus mandamientos, los cuales no son para nada secretos. Entonces la humanidad no tiene excusa de que no ha escuchado la sabiduría de Dios. Tengan cuenta de esta idea, ese galoncito. Esta aclamación o esta voz de llamado está cerca. Deuteronomio 30:14. Lo voy a leer a favor de todos. Si quiere, búsquelo en su Biblia. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Este capítulo de Deuteronomio estaba dirigido específicamente al pueblo de Israel y estaba dándole la indicación de la ley de Dios.
pero es perfectamente aplicable para hoy. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. ¿Cuántos no tienen este libro a la mano? Por lo menos en el mundo occidental. ¿Cuántos no lo tienen? Lo tienen en los celulares, lo tienen aquí escrito, en el Facebook salen a cada rato versículos, en las redes sociales también está. Está cerca del corazón del hombre. No está bajo llave en el cielo ni necesitamos atravesar el mar para encontrarla. El Señor ha colocado su sabiduría cerca de los hombres. ¿Para qué? Para que pueda ser hallada fácilmente, pero sobre todo ¿para qué? Ahí dice el versículo, al final, para cumplirla. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, está fácilmente puesta ante nosotros con un propósito, para cumplirse. ¿Sí? 1 Corintios 1:30 nos dice ahí, señala que Cristo Jesús fue hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces este versículo nos dice que la sabiduría de Dios se encarnó en la figura de Cristo de tal manera que ningún hombre se pueda justificar a sí mismo. ¿Sí? La sabiduría entonces tiene un propósito que es el de cumplirse, y esta sabiduría está implícita en el mensaje del Evangelio que está confrontando hoy a los hombres a arrepentirse. Arrepentirse, ¿qué significa? Un cambio, una transformación total de su vida, a volverse de sus malos caminos y abandonar su vida de pecado. Esa es la sabiduría que Dios está llamando hoy a los hombres. ¿Sí? Entonces, como hay una confrontación, vamos a pasar al segundo punto de esa sabiduría. La sabiduría de Dios levanta su voz al mundo por medio de la confrontación. Todos van a leer el versículo. Proverbios 1:22. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán a la ciencia? De que hasta cuándo es un mensaje de urgencia. Le está diciendo, le está poniendo un plazo a los hombres. ¿Hasta cuándo van a hacer esto? ¿Hasta cuándo van a dejar la simpleza? ¿Hasta cuándo van a dejar de burlarse? ¿Y hasta cuándo me van a aborrecer mi sabiduría? ¿Sí? Ese es un llamado urgente que está haciendo el Señor. ¿Hasta cuándo van a seguir en su conducta? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces mire que hay aquí una lista, se las puse aquí en negrita. ¿Sí? Incluye simples. Simples también puede ser, yo busqué en el diccionario, ¿sí? Que también puede ser tonto o ingenuo. ¿Sí? A veces la Biblia nos confronta fuerte. Él está diciendo, ¿hasta cuándo tontos? ¿Sí? Amaréis la simpleza. ¿Sí? A los burladores, a los que se burlan. Y por cierto, los insensatos con los medios es la misma palabra. ¿Sí? Entonces mire que el libro de Proverbios está confrontando la sabiduría con la insensatez o con la necedad. Acuérdense que lo que yo le decía al principio, esto no es cuestión de que usted sea estudiado en una universidad, de que tenga un doctorado o de que simplemente haya hecho el bachillerato. Esto es una falta moral, una cuestión moral y espiritual. El corazón del hombre no está dispuesto a aceptar la corrección de Dios. ¿Sí? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1 y Salmo 53:1. Entonces por eso Proverbios siempre marca la diferencia entre el sabio y el necio. Y esta sabiduría o esta confrontación que Dios está poniendo aquí en esta mañana es por un resultado. Pasemos a ello. No escuchamos. Es el resultado de no escuchar. Jeremías 32:33 dice ahí, y me volvieron la cerviz, o sea, me volvieron la espalda y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano, sin cesar, no escucharon para recibir corrección. En este contexto de este capítulo de Jeremías 32, que es bien interesante, lo animo a que lo lean, ¿sí? Se describe la situación moral y espiritual del pueblo de Israel. Este pueblo era obstinado, cerrado, o sea, como decían por aquí, cerrado por dentro y trancado por fuera. Necios eran, ¿sí? Ellos tenían un mandamiento por la ley de Dios, por la Torá, de seguir a Dios, pero ellos que decidieron, se entregaron a la adoración de falsos dioses y a desobedecer la ley. El profeta que venía les instaba a cumplir la ley, pero ellos, ¿cuál es la respuesta de ellos? Volver su espalda, ¿sí? Y ofender más a Dios.
se parece mucho a la sociedad de ahora, ¿no? En que nosotros les decimos, o los siervos de Dios predican, y ellos dan la espalda a Dios, y se meten más en su pecado. ¿Sí? Los seres humanos no desean escuchar la voz de la sabiduría que busca corregirlos. ¿Sí? La mayoría de personas se sienten cómodas en su pecado, se sienten tranquilas en su pecado, no les interesa buscar a Dios, porque son necios. Dicen en su corazón, no hay un Dios que vea. Esta mañana estábamos mirando el tema con David, no nos pusimos de acuerdo, pero Dios se puso de acuerdo para leer. ¿Sí? Dios está viendo y está examinando las acciones de los hombres. ¿Sí? Y en lugar de volverse hacia Dios y buscar su gracia, le dan la espalda y desperdician la oportunidad que Jesús o Cristo o Dios les ha brindado para reconciliarse con Él. Pero esta sabiduría nos muestra otro camino. Por favor. Salmos 1, 1 al 2. Es un versículo muy conocido por todos ustedes. Y es algo que deberíamos aprendernos de memoria y predicarnos en nuestra mente todos los días. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dígalo fuerte. Estuvo en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo puse ahí donde dice escarnecedores, burladores, es un sinónimo, eso no está en la Biblia. Ahora no me voy a acusar de que estoy torciendo la escritura, simplemente es para que usted entienda mejor. ¿Sí? Mire, aquí la escritura está señalando muy claramente que la persona que no concibe juntarse con los hermanos es bendecida. Eso va en contra de la lógica humana moderna. ¿Sí? Más bien, esta persona que es bienaventurada, aquí está hablando de varón, pero también aplica para mujeres, no se sienta apartada. Bienaventurada la mujer, que también lo mismo. ¿Sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Feliz es aquel que rechaza la compañía del necio y dirige sus ojos hacia la sabiduría de la palabra. El creyente, o sea, nosotros debemos estar anhelando la sabiduría tan fervientemente que nosotros clamemos por la sabiduría. En nuestras oraciones deberíamos tener todos los días: Señor, dame sabiduría. ¿Sí? Santiago 1.5, que no está ahí, dice, ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lo que decía el pastor esta mañana: pedir con fe. Señor, con fe pido que me dé sabiduría, y les será dada. Está a un paso de nosotros. Pero como en el libro de Proverbios siempre encontramos la antítesis, la primera parte dice una cosa y la segunda es contrastable, entonces hay una diferencia en el que quiere la sabiduría y en el que no quiere la sabiduría. El siguiente punto, por favor. La sabiduría de Dios, cuando confronta al necio y apunta al necio. Vaya conmigo a Romanos 1, 1 y 22 y 23, que lo voy a leer a favor de todos. Romanos 1, 21, 22 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose, creyéndose, que es una palabra sinónima, ser sabios, se hicieron necios, insensatos y insensatez, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando, o sea, se creyeron en su razonamiento, se creyeron sabios. ¿Sí? Son insensatos, no tienen sentido común. ¿Se ha visto la conducta de los hombres ahora? Sin sentido común. No tienen sentido común. Son necios. ¿Sí? El simple, el burlador y el necio tienen algo en común. Estas tres características que veíamos en el versículo 1, 22 tienen una característica en común. Han decidido rechazar la fuente de sabiduría porque amaron más sus propios caminos y sus propios pecados. Mire que la palabra dice aquí muy claro: pues habiendo conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios. Yo creo que este versículo se le
se los va a leer el Señor en el juicio de cada hombre, mujer y niño. Pues habiendo conocido a Dios, todos los hombres han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Pero ¿qué hicieron? No le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Sí? Han cambiado las riquezas de la sabiduría por sus propios razonamientos. Esto no va a tener ningún final feliz, hermano. Y de aquí sigue nuestro tercer punto, ¿sí? La amonestación que hace la sabiduría de Dios. Amonesta, la sabiduría de Dios amonesta. Proverbios 1:23, que es el verso que estamos estudiando en la mañana de hoy. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Volveos, que significa parar en el camino. Haga un alto, stop. El camino que sigue está mal, y devuélvase. ¿Sí? Volveos a mi corrección, a mi reprensión. ¿Sí? Esto es un mandamiento del Señor. Vuélvanse a mis reprensiones. La misma idea que está diciéndole el Señor en el Nuevo Testamento, que está llamando a los hombres al arrepentimiento. Vuélvanse a mi camino, vuélvanse a mi corrección. ¿Sí? Isaías 55:3 señala que debemos, ¿dónde está ahí? Señala en la escritura que debemos escuchar y volvernos a Dios. Aquí hay una palabra que siempre escuchan. Escuchar con un único propósito. Escuche al Señor, la vida eterna de nuestras almas. Ezequiel 18:27 tampoco está ahí, dice que si el impío, es decir, el que es necio, el que ha desobedecido, decide apartarse de su impiedad y actuar conforme al derecho de la justicia y la sabiduría, lo dice textualmente, como resultado obtendrá la vida de su alma. ¿Sí? Está amonestando la sabiduría de Dios al mundo en este momento. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pero esta voz no se va a escuchar por siempre. Va a haber un momento en que ya no va a haber esa oportunidad por gracia que Dios nos está dando. ¿Sí? Y esa amonestación confirma de dónde viene la sabiduría. Un puntico ahí más, Johncito. ¿Sí? Esa sabiduría de Dios, ¿sí? Viene, esa sabiduría que nosotros creemos que no tiene un origen, viene de Dios. Mira lo que dice Éxodo 31, 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces aquí confirmamos que la fuente de sabiduría, que la fuente de inteligencia, de la fuente de ciencia y de toda arte, ¿quién es? Dios. Lo que hablábamos esta mañana, Dios ha creado todo por medio de Él y para Él, incluyendo la inteligencia, ciencia y arte y sabiduría. O sea que todos los avances tecnológicos se lo debemos a los hombres. Se lo debemos a Dios, porque Dios ha permitido y ha dado que los hombres tengamos sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Glorifique a Dios cada vez que usted medite en eso. Dios nos ha dado todo esto, y la sabiduría proviene, es la fuente de toda sabiduría, es Dios. ¿Sí? Ninguna otra fuente humana puede compararse con lo que Dios ofrece y puede otorgar. Ninguna fuente científica, ninguna fuente filosófica o humanista puede brindar lo que el Espíritu de Dios ofrece. Olvídese que usted va a encontrar la respuesta en el humanismo, en el globalismo, en otra cuestión, en cualquier ismo no la va a encontrar, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Y esa misma sabiduría que Dios ha creado prepara el corazón. Siga, por favor. Salmos 10, 17. Se lo leo a favor de todos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento su oído. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad que tiene el hombre para escuchar a Dios? La humildad. Gracias por la humildad. ¿Sí? La humildad es el primer paso para escuchar y obedecer al Señor. Pero infortunadamente esta humildad es lo que menos tiene el necio. Usted se ha dado cuenta que el necio no tiene humildad. ¿Sí? Carece de humildad y no tiene la capacidad de buscar de corazón a Dios, y este no es llamado por el Espíritu Santo. La Escritura en Salmo 145, 19 dice:
que Jehová está cerca de todos los que le llaman con sinceridad. La primera requisito para escuchar la sabiduría de Dios es la humildad. Y el mismo Señor, según lo que dice la Escritura, es el que dispone el corazón y agudiza el oído para escucharlo. Uno no puede acercarse a Dios en sus propios términos, no lo puede hacer. O si no, uno rechaza automáticamente a Dios. Es la naturaleza caída humana. Y entonces, como prepara el corazón y es para los humildes, entonces esta sabiduría es para un espíritu humilde. En el versículo que estamos estudiando dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, una de las características de las personas necias que no toleran las críticas, ¿sí?, es la falta de humildad. Usted le hablará a alguien muy encumbrado académicamente de Dios, ¿y cuál es su primera respuesta? La soberbia. La soberbia es la antítesis de la humildad, o sea, la humildad es lo contrario a la soberbia, ¿sí? La humildad precede a la honra, y el temor a Jehová es la base de la sabiduría. Proverbios 15:33 no está ahí, ¿sí? Entonces podemos afirmar que todo es un proceso que lleva a la lógica de la sabiduría de Dios, en el cual debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestras limitaciones inherentes debido a nuestra limitación pecaminosa. Pero cuando nosotros cambiamos el chip por gracia de Dios y tenemos un temor reverente a Dios, podemos recibir la enseñanza de la sabiduría. Pero entonces, aparte de todos estos puntos que hemos visto, hermanos, hay una cuarta cosa. Hay una advertencia. La sabiduría de Dios advierte, ¿sí? Proverbios 1, 24 y 25. Quiero que lo lean todos y que se lo graben. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechaste de todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. La negrita está puesta por mí, no está en la Biblia, ¿sí? Llamé, ¿y qué hicimos? No quisimos oír. Extendió su mano y nosotros no lo atendimos, ¿sí?, sino que desechamos todo su consejo y la reprensión no quisimos, ¿sí? Al final, aquellos que persistan en esta impiedad experimentarán el distanciamiento de Dios. Oigas, qué difícil debe ser estar distanciado de Dios. Debe ser algo muy cruento estar lejos de Dios, lejos de tu presencia, lejos de su paz, lejos de su misericordia, lejos de su gracia, ¿sí? Este fenómeno puede aplicarse tanto a individuos, o sea, personas individuales, como a naciones enteras. En Isaías 1:4 encontramos un ejemplo cuando Dios se alejó del pueblo de Israel, ¿sí? Jesús en Juan 6, 63 a 64 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, la rechazaron. Entonces, el llamado a la sabiduría en este momento es a no rechazarla. Por favor. He aquí, bienaventurado, dice Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermanos, si analizamos este versículo desde una perspectiva totalmente humana, uno va a decir: pero yo cómo me voy a sentir contento que me castiguen, ¿sí? Yo antes me pongo bravo, ¿cierto? ¿Usted se pone bravo? ¿Se pone feliz cuando su jefe lo regaña? ¿Sí? Allá en el trabajo, ¿sí? O los más jóvenes cuando su papá o su mamá lo regañan, ¿se siente feliz? ¿Usted qué hace? Por lo menos hace este ejemplo, gesto, ¿cierto? Eso es lo que hace usted, eso es lo que hace el hombre, ¿sí? Entonces la lógica humana dice: yo tengo que resistir la corrección. Pero la palabra de Dios dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es bendecido. Si Dios me castiga, soy bendecido. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Si Dios me castiga, debo de sentirme bendecido, ¿sí? Por lo tanto, no desprecies la corrección
el Todopoderoso. Hermano, no es, si Dios lo castiga es porque lo ama. Si Dios lo aprieta es porque lo ama. Amén. Gracias, por eso todos tienen. ¿Sí? Si Dios lo está apretando, si lo está castigando es porque lo ama y porque quiere hacer de usted una persona nueva conforme al carácter de Cristo. Glorifique a Dios cuando Dios lo castigue. Va en contra de toda lógica humana. Obviamente nuestro corazón se va a resistir, pero usted debe dar gloria a Dios. Señor, me castigaste, no sé por qué, pero me amas. Pero me amas, Señor, porque me castigaste. La misma palabra dice, si el Señor no me amara, pues lo dejo hacer lo que quiera. No seríamos hijos sino bastardos. ¿No dice así la palabra del Señor? Entonces, amemos a no rechazarla y amemos la corrección. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Esta sabiduría que está hablando el Señor nos debería llevar a amar la corrección, a anhelar que el Señor nos reprenda. Señor, todos los días, Señor, si yo me equivoco, repréndeme. Si yo voy por el mal camino, Señor, sácame de ese mal camino. Porque es que si uno así es, perdóname la expresión, uno es bien mula, ¿sí? Va por donde no debería. ¿Sí? Uno no, o sea, el Señor le dice por acá y uno como si lo estuvieran llevando al otro lado. No, ¿sí? ¿Para qué es la corrección? Para afinar nuestro carácter y nuestra vida delante de Él. De nuevo aquí hay una bienaventuranza, ¿sí? Para que el hombre que escucha al Señor, la Escritura señala que el que lo buscare de corazón hallará la vida y alcanzará su favor. Pero entonces, después de esta advertencia, si usted no hace lo que el Señor dice, hay unas consecuencias. ¿Sí? Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención es molesta al que deja claro el que es rebelde y no le gusta que lo corrijan. ¿Cierto? Yo lo veo todos los días en mi casa conmigo. No le gusta. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué dice? El que aborrece la corrección morirá. A los tontos, los burladores y los simples, lo que hablamos en un momento, les gusta tener su propio camino, ¿cierto? No les gusta que le digan nada. Ese es el camino que yo escogí, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, como dice la canción. ¿Sí? ¿Cierto? Así dice la canción. ¿Sí? Pero los hombres y mujeres sabios quieren la verdad. ¿Sí? Los necios, los burladores y los simples no quieren dejar su camino. ¿Sí? Les molesta ser confrontados con la verdad de la sabiduría que emana de Dios. Los hombres han amado más las tinieblas que la luz, aborrecen a los que aman la luz, rechazan a aquellos que traen el mensaje de sabiduría. La gente del mundo no le gusta ser corregida, no le gusta para nada que uno les lleve el mensaje del evangelio, les molesta. ¿Sí? Pero cuando la sabiduría insistentemente lleva su mensaje y este es rechazado, hay una natural respuesta por parte de Dios, y las consecuencias de rechazar la sabiduría, como dice el versículo, tienen como único fin la muerte. Pero de eso vamos a hablar en 8. La sabiduría, vamos a concluir. La sabiduría de Dios nos está llamando abiertamente. Es un llamado que no es oculto. Nos confronta y nos exhorta a escuchar, a tomar su camino, a dejar atrás las necesidades, a transformar nuestro corazón con humildad y amar la corrección del Padre. Soberano Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Señor, ayúdanos a amar aún las partes de tu palabra que nos son molestas. Ayúdanos, Señor, a recibir con humildad, Señor, tu reprensión. Puesto que nuestro corazón, Señor, aún, Señor, pelea con el pecado. Y, Señor, nos equivocamos. Ayúdanos, oh Padre, a ver en ti, Señor, esa fuente de sabiduría,
de todo entendimiento y de toda ciencia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana y nos has escudriñado nuestro corazón, Señor, que esta palabra, Señor, que tú nos trajiste, Señor, sea de gran bendición para nuestra vida, que rinda fruto, Señor, que rinda fruto que agrade en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que con humildad recibamos tu reprensión, a que con humildad, Señor, recibamos, Señor, tu castigo y a sentirnos felices de tener un Padre que nos ama. Y ese Padre es el Creador del universo, al que damos gloria, honra, poder y honor por los siglos de los siglos. En el nombre que sobre todo nombre. Amén.